En el Espíritu Santo, devocional 25 de diciembre, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23, nacidos de Dios. Hablamos de amar a Dios, aceptar a Jesús, pero ¿evaluamos qué gobierna nuestras relaciones? Mucho es el amor, pero todas o algunas está gobernada por las heridas. ¿Amamos a todos los que nos rodean o aún hay alguno que no se puede amar sinceramente? ¿Se sigue estando en el centro de todo o dejamos que la palabra de Dios empiece a quitarnos del centro para poder amar sin condiciones? ¿Realmente hemos pedido perdón y podemos alabar a Dios por no tener rencor, dolor, amargura, altivez, orgullo? Si nuestras relaciones con el prójimo se rigen por la verdad de la palabra de Dios, entonces amamos la Trinidad y amamos al prójimo, redimido o no, donde el amor al prójimo es la evidencia de la veracidad de nuestra fe. Cuando la palabra de Dios realmente penetra en nuestro corazón, realmente es más cortante que cualquier espada y llega y corta y destroza cualquier cosa que encuentre que no es de Dios. Y no únicamente destruye, sino que regenera. Cuando la espada de Dios entra en el corazón de un hombre, destruye la identidad pasada, otorgándole una nueva naturaleza, haciéndole parte de una nueva familia y adoptándole como hijo de Dios, enseñándonos cómo debe ser el amor cristiano, el amor entre hermanos en la fe, donde muchos se congregan, pero siguen con envidia, rencor, egoísmo, desprecio por sí mismos y por los demás, siendo necesario abrir el corazón y dejar que la palabra de Dios produzca un cambio tan radical en el interior del corazón que purifique el alma. Por medio de la palabra de Dios es que nuestros ojos son abiertos a la realidad pecaminosa y nos lleva al arrepentimiento. Es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos mueve a amar a todos los que nos rodean de una manera genuina, sin falsedad, porque el renacimiento no se produce de algo que se agota, sino de algo que perdura por la eternidad, porque la palabra de Dios no cesará, no tiene fin. Como verdaderos creyentes, podemos corroborar el poder de las palabras del Evangelio, por medio de las cuales hemos renacido. Toda la gloria sea a Dios, que se ha revelado de una forma tan espectacular en nuestro corazón, siendo la purificación de nuestra alma un proceso continuo y requiere que estemos en constante comunión con la Trinidad y con la palabra de Dios. En muchos lugares de la Biblia, la fe se describe como una obediencia al Evangelio, al llamado de Dios o a la palabra de Dios, porque el que cree en Jesús atiende el llamado de Dios, se somete al plan de Dios, se pone bajo el señorío de Jesucristo y todo el que pone su fe en Jesús obedece a la verdad. Y en el momento de la conversión se recibe la regeneración y el nuevo nacimiento, donde la regeneración como resultado de la fe en el Evangelio es la base para el amor a los hermanos. Un corazón regenerado, que ha sido purificado por la palabra y que ha nacido de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, debe amar a sus hermanos, porque la vida santa es completa si es acompañada por amor, siendo animados a ejercer ese amor de manera entrañable. Mucho se piensa que el amar es difícil, que ni siquiera luce como justo. Amar al que nos traicionó, al que nos hirió. Pero si verdaderamente nos acercamos a la cruz, veremos al único justo, dándolo todo por quienes lo traicionamos, por los que le dieron la espalda. Y más cerca lo veremos derramar su sangre por ti y por mí, quienes somos los que le hemos fallado tantas veces. Pero su amor es inagotable, no cambia, porque no se trata de la persona a la que se ama, sino de aquel que nos amó primero. Porque Jesús es muy claro, lo que nos identifica como cristianos es el amor. Nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Por eso en palabras y acciones demostramos cuánto somos cristianos, porque demostramos amor a todos aquellos alrededor nuestro. Amamos. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros, y como verdaderos creyentes, nuestro amor debe de destacarse en medio de una multitud. Por eso Jesús nos dice categóricamente que amemos, incluso a quienes no lo merecen. Tratar a los demás como queremos ser tratados es lo que crea las relaciones profundas, placenteras y duraderas que todo el mundo desea. Sin relaciones significativas, la vida carece de sentido. No importa todas las cosas materiales o los conocidos que tengamos. Si realmente eres sincero, reconocerás que lo que impide amar son esas manchas de pecado de las que se necesita ser limpiados. Manchas de egoísmo, de envidia, de celos, manchas de murmuración y contienda. Horribles manchas que alimentan la falta de perdón, el resentimiento y la amargura. Ten presente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el
y en él no hay tropiezo, siendo algo que se reitera una y otra vez en la Escritura. Y la reiteración de las cosas no es por no saberlas, la reiteración es por no hacerlas en la medida como la Escritura nos exhorta, diciéndonos que el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Por eso, si no se puede vivir con el amor que nos exhorta la palabra de Dios, se debe aprender de Pablo. Y lo primero es darse cuenta de lo equivocado que está acerca de Jesús, porque conocer la palabra de Dios no es lo mismo que guardarla. Lo segundo es reconocer que se necesita la ayuda del Espíritu Santo para amar a otros como Dios y Jesús aman. Así nos purificamos al obedecer a la verdad, cuando amamos con sinceridad a nuestro prójimo, con un corazón puro, sin fingimiento, sin engaño, sin intenciones escondidas, ni esperando nada a cambio, saliendo de la zona de confort, porque este tipo de amor requiere que se trabaje intensamente y constantemente a favor del otro. Parece un tipo de amor imposible. Por eso el mandamiento de nacer de nuevo, para no ser la misma persona por no conocer a la Trinidad y aceptar a Jesús, sino para ser nueva creación en Jesús, donde nuestro nuevo nacimiento tiene una fuente que es eterna, y se sustenta en la palabra de Dios que vive y permanece incoluble. Y el que tiene al Espíritu de Dios en sí debe amar porque Dios es amor. Y el fruto del Espíritu comienza con el amor. Y si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es imposible que no amemos, porque el Espíritu de Dios nos mueve a andar en amor con todas las personas, pero especialmente con quienes estamos unidos en Cristo Jesús. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra de Dios es una herramienta vital en nuestro camino hacia el renacimiento espiritual. A través de entenderla y aplicarla, somos guiados por el Espíritu Santo a comprender las verdades de Dios. Como resultado, comenzamos a vivir vidas transformadas basadas en la voluntad de Dios y no en la nuestra. La palabra de Dios permanece para siempre. Ella es la fuente de nuestra vida. Ella es el agua que limpia la suciedad de nuestros pecados. Y ella es la que nos transforma para que podamos amar como hemos sido amados. A medida que leemos y meditamos en la palabra de Dios, somos confrontados con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Comenzamos a ver claramente nuestra necesidad de un Salvador. Y es allí donde Jesús entra en nuestras vidas. Él es la puerta que nos lleva hacia el renacimiento espiritual. Por eso nosotros necesitamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, por encima de todo. No hay ningún sustituto para la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan imperecedera y tan eterna como Dios mismo, donde la verdad es que todos necesitamos renacer, todos necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Debemos diariamente permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros deseos y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. A medida que somos transformados, seremos una luz para los demás y podremos ayudar a otros a encontrar la verdad y renacer espiritualmente. Ante esto, evalúa hoy, nacidos de Dios. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos confrontas, Padre amado, con tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque no es amar de ti, no es hablar de ti, no es hablar de tu Hijo, no es hablar del Espíritu Santo, es vivir tu palabra, Padre misericordioso, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, porque cada día vemos cómo es andar en el mundo sin ser del mundo. Papito Dios, gracias, Señor, porque cada día, Padre misericordioso, nos exhortas, Padre bondadoso, a estar en ti, en tu Hijo, en el Espíritu Santo, en tu palabra, Padre misericordioso, porque cada día nacemos en ti, Padre misericordioso, y cada día crecemos en tu Hijo. Papito Dios, todo a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela tu verdad, Padre misericordioso, esa verdad que se encuentra en tu palabra. Por eso, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque cada día entendemos más y más lo que tú has hecho en nosotros, Padre misericordioso, pero también, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado,
En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy Nacidos de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar Nacidos de Dios. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.